Hola, buen día. Yo soy Miriam Antonio y hoy voy a hablar acerca de los derechos humanos y los grupos vulnerables. Para comenzar con una pequeña introducción, quiero mencionar que, en nuestra vida diaria solemos hablar acerca de los derechos humanos como si todos los disfrutáramos por igual, pero la realidad es mucho más compleja. En nuestras sociedades existen grupos de personas que, por sus condiciones sociales, económicas, culturales o incluso psicológicas, viven en constante, digámoslo, desventaja, y estas desigualdades no solo son individuales, vienen siendo también estructurales. Para abordar un poquito más sobre el tema, quiero hablar acerca de ellos. Pues como ya lo mencioné, son los llamados grupos vulnerables y de las fases filosóficas que justifican sus derechos. Y un tema pues clave para México son los derechos de los pueblos indígenas y el pluralismo jurídico. Todo esto se conforma pues de una misma parte que pues termina siendo en algo como un tipo de debate, que viene siendo cómo construimos una sociedad más justa. Ok, voy a hablar acerca de la definición de lo que son los grupos vulnerables, que pues son aquellas personas que están en mayor riesgo de sufrir discriminación, abuso o exclusión, no solo por una condición personal, sino porque carecen de recursos y herramientas necesarias para superar las desigualdades en las que viven. En estos grupos podemos encontrar lo que son niñas, niños y adolescentes, también las mujeres y niñas, las personas con discapacidad, los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, las personas mayores, las personas de la comunidad LGBTIQ+, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes y por supuesto pues las personas que viven en situación de pobreza o los que pues no tienen hogar. Ok, todos esos grupos enfrentan barreras profundas, desde la falta de acceso a educación y la salud. También hasta la discriminación institucionalizada o la violencia cotidiana. Por eso los estados, incluyendo pues nuestro país, tienen la obligación de brindarles protección reforzada, es decir, políticas, leyes específicas, pues más que nada para garantizar que sus derechos sean efectivos y respetados, obviamente. Ahora hablaré sobre la fundamentación filosófica de los DESC. Ahora sí, pues pasaremos a un punto pues muy fundamental, que viene siendo de dónde vienen los derechos económicos, sociales y culturales, que es lo que mencioné ahorita, los DESC. O son una creación del Estado o si serían algo pues mucho más profundo. Ok, la filosofía del Estado establece que los DESC no nacen por concesión del gobierno, sino que surgen de algo mucho más básico, que viene siendo la dignidad humana. Toda persona pues obviamente necesita salud, educación, vivienda, trabajo y cultura para poder vivir plenamente. Ok, esta idea se apoya en varios principios. Los voy a ir mencionando y los voy a ir desglosando cada uno. El número 1 viene siendo la dignidad humana, que obviamente pues todos merecemos vivir en condiciones mínimas pues para poder desarrollarnos. Después está la justicia social y distributiva, que los recursos deben repartirse de forma que reduzcan desigualdades reales, no nada más pues las desigualdades legales. Después están pues obviamente las necesidades básicas, que pues es garantizar alimentación, vivienda o salud. Esto es un imperativo moral y jurídico. Después está el florecimiento humano, que autores como Amartya Sen y no me acuerdo cómo se llamaba su primer nombre, pero era Dewey,
argumentan que sin derechos económicos y sociales las personas no pueden desarrollar sus capacidades y por tanto la democracia no puede funcionar plenamente. Ok, de estas ideas se cristalizan en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y asimismo su protocolo facultativo, que obligan a los estados a avanzar progresivamente en la protección de estos derechos sin retrocesos ni discriminación. Ahora pues hablaré un poquito más acerca de los pueblos indígenas, tocando el tema del pluralismo jurídico en México, que pues es un tema especialmente relevante, ya que pues es de lo que se trata el videoensayo, de los derechos del pueblo y las comunidades indígenas. Ok, en septiembre del 2024, México dio un paso histórico. El Congreso aprobó una reforma que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Eso significa que ya tienen personalidad jurídica, el patrimonio propio y el derecho a fortalecer sus lenguas, culturas, sistemas de salud tradicional y sus formas de organización. Además se garantiza la educación intercultural y plurilingüe, y así se establece que cualquier acción legislativa o administrativa que les afecte debe ser primero consultado con ellos. Después quiero tocar acerca de la autonomía y libre determinación, que en la Constitución, más especialmente en el artículo 2, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a organizarse política, económica, social y culturalmente, según pues su propia cosmovisión. En otras palabras, y para que sea un poquito más entendible, tienen derecho a dirigir su vida conforme a sus valores, prioridades y sistemas normativos. Esto nos lleva a un concepto clave que viene siendo el pluralismo jurídico. Y se preguntarán, ¿qué es el pluralismo jurídico? Ok, el pluralismo jurídico reconoce que no existe un único sistema legal. En México coexiste pues el derecho estatal y los sistemas jurídicos indígenas. Pero esta coexistencia es un poquito complicada y suele manifestarse de tres formas. La número 1 pues es el pluralismo ideal. Ambos sistemas tienen igual validez y legitimidad. Después está el pluralismo de dominio, que el Estado reconoce otros sistemas, pero en la práctica pues nada más impone el suyo. Después está el pluralismo integracionista, que hay un sistema dominante y otros pues vienen viviendo o sobreviviendo como subordinados. Después, ya una vez explicando estos, pues, ¿qué puede decirse? Tipos o formas, quiero dar como que un punto importante o punto que resaltar. Es que en México, pues, viene predominando el pluralismo de dominio. Aunque existe reconocimiento formal del derecho indígena, las decisiones judiciales suelen favorecer el derecho estatal. Y bueno, pues muchos jueces no comprenden las normas estructurales, espirituales o comunitarias que rigen a las comunidades indígenas. Y así pues lo que provoca son las resoluciones injustas o un poquito más fuera de contexto. Incluso cuando los tribunales intentan aplicar el derecho indígena, enfrentan dos rutas problemáticas, que la primera es apropiarse de normas indígenas sin conocerlas muy a fondo, y la segunda es que usan el derecho estatal con supuestamente un enfoque intercultural, que tampoco se respeta siempre la cosmovisión indígena. Y bueno, aquí se revela el reto principal, que viene siendo el cómo lograr que dos sistemas jurídicos pues convivan sin que uno pues pueda borrar al otro.
Ok, ya para concluir, quiero pues mencionar que al final la protección de los grupos vulnerables es un compromiso ético, jurídico y social que nace de la dignidad humana. Los DESC nos recuerdan que la libertad no es real si no existen condiciones materiales para vivir con dignidad. En el caso mexicano, el reconocimiento de los pueblos indígenas son como sujetos de derecho público y el avance hacia un verdadero pluralismo jurídico que representan pasos importantes hacia una sociedad más inclusiva, digámoslo así, pero todavía queda mucho trabajo pues por hacer para que ambos sistemas legales puedan convivir en igualdad. Ok, para construir una sociedad justa implica garantizar que todas las personas, toda la sociedad, sin importar su origen, identidad o condición, puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y solo así pues se podrá hablar de una verdadera igualdad. Y pues con esto pues termino mi video ensayo. Eso sería todo de mi parte. Gracias.